es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta plática prácticamente va a ser para que ustedes conozcan qué es el sistema de ahorro para el retiro. Muchos a lo mejor no tenemos idea ni siquiera para qué nos sirven esos recursos que tenemos en la Afore o para qué los vamos a utilizar. Entonces, esta plática es para que ustedes conozcan cómo funciona este sistema de ahorro para el retiro, para qué me sirve el dinero que tengo en mi Afore, qué es una Afore y bueno, que conozcan cuándo van a poder utilizar estos recursos y qué requisitos son los que deben cumplir. A veces, como su mismo nombre lo dice, como este ahorro para el retiro, ahorita no nos interesa a muchos, ¿no? Porque ya lo vemos en un futuro y lo vemos muy lejano, ¿no? Nos vamos a poder pensionar cuando tengamos 60 años o 65 años, que lo vemos pues muy lejano, pero ya cuando estamos en ese momento, en ese proceso para llevar a cabo el trámite, a veces es complicado porque no lo tuvimos listo o no nos fijamos si nuestros datos estaban bien o no sabíamos qué necesitábamos para poder tramitar una pensión y entonces es cuando comenzamos a sufrir. Precisamente esta plática es para que ustedes conozcan cómo funciona y que tengan más información al respecto. Si quieren, al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas pues para que les quede un poco más clara la información, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con un poco de antecedentes. ¿Por qué es importante? Pues porque hay que saber cómo funcionó o qué fue lo que le dio origen a este sistema de ahorro para el retiro. En 1943 se creó el Seguro Social y existía la ley del Seguro Social anterior. El régimen de pensiones o la forma en la que la gente se pensionaba era de esta forma. Se le llama como régimen pensionario de reparto. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que todos los trabajadores que estamos activos ahorita son los que aportamos para pagar las pensiones de todos esos trabajadores o de todos esos pensionados. Antes existían pues muchos trabajadores en activo porque era mucha gente la que había joven, ¿no? Suponiendo que todos nosotros somos activos y los que están ahí atrás, que son 3 personas, son los que se pensionan, era bastante viable este sistema, ¿no? Éramos muchos trabajadores activos para poder financiar estas pensiones. Pero, ¿qué pasa? Que al final hubo una inversión en la pirámide poblacional y ya empezó a haber mucha gente grande o muchos adultos y pues ya no eran suficientes los jóvenes para poder financiar estas pensiones. Es importante que identifiquen estas fechas porque de acuerdo con las fechas vamos a detectar si tenemos SAR, que fue el Sistema de Ahorro para el Retiro, que se creó en 1992 precisamente como para que fuera un complemento a estas pensiones. Se creó el SAR y bueno, este SAR era una aportación obligatoria que nuestros patrones nos tenían que hacer a un banco, ¿no? Se creó un decreto para que los patrones hicieran una aportación por concepto de retiro y por concepto de vivienda para que este dinero que se ahorraba en un banco se nos entregara como complemento a nuestra pensión. Esto se conoce comúnmente como SAR 92 y para los trabajadores del IMSS existió de 1992, del 1 de marzo de 1992 al 30 de junio de 1997. Ubiquen muy bien esa fecha. Y bueno, en 1997, el 1 de julio de 1997, se crean las Afores, que es esta, y también se hacen reformas a la ley del Seguro Social precisamente en 1997, donde ya se contempla la cuenta individual y las Afores, que ya cambia el sistema de pensiones de un régimen de reparto a un régimen de capitalización individual. Es decir, ya con todo lo que yo ahorre en mi cuenta individual es con lo que voy a pagar mi pensión. Entonces, por eso es importante que identifiquen estas fechas. ¿Por qué? Porque puede haber trabajadores que cotizaron hasta antes de que se crearan las Afores, es decir, antes del 1 de julio del 97, y a lo mejor después siguieron cotizando por su cuenta. Si llegan y me dicen, oye Gaby, yo no sé dónde está mi Afore, les preguntamos, ¿hasta cuándo dejaste de cotizar al IMSS? Si dejaron de cotizar antes del 1 de julio del 97, no tienen una cuenta de Afore porque ya no cotizaron para cuando se crearon las Afores. Si sí cotizaron, o sea, siguieron cotizando o comenzaron a cotizar después del 1 de julio del 97, todos deben tener una cuenta en una Afore, ¿ok? Si no cotizaron, no hay una cuenta individual
individual. Probablemente tengan SAR-92 y eso al ratito les explico cómo se recupera, pero es importante que identifiquen estas fechas para que sepan más o menos cómo está su situación, si tienen una cuenta de Afore o si tal vez tienen SAR-92, o sea, a lo mejor tengan conocidos que ya no cotizaron después del 1 de julio del 97 que no tienen una cuenta individual. Ahora, como este es el ejemplo que les ponía hace ratito, ¿no? Es como más gráfico. Antes existían 26 trabajadores en activo por cada pensionado y en una proyección que tenemos a 2035 estamos estimando que existirán solamente 3 trabajadores activos por 2 pensionados. Ya no es viable que siguiera funcionando este sistema de pensiones. Y bueno, como les decía, en 1997, el 1 de julio de 1997 se crearon las AFORES. Se crearon con las modificaciones también a la ley del Seguro Social y prácticamente lo que hace la CONSAR es regular y supervisar a las AFORES. La CONSAR lo que hace es vigilar que el sistema de ahorro para el retiro funcione correctamente y supervisar que las AFORES hagan correctamente su trabajo, que es invertir sus recursos y, bueno, obviamente resguardarlos para que les generen rendimiento. ¿Cómo funciona o cómo son estas etapas en el sistema de ahorro para el retiro o en la cuenta individual? A ver, hay responsabilidades tanto de nuestros patrones como de nosotros, ¿no? Porque siempre le queremos echar la culpa a alguien cuando tenemos algún problema o que nos pasa algún error, etcétera, y decimos, bueno, pues es que no sabía o es que nadie me avisó. A veces la información está, pero nosotros a veces lo dejamos y no nos interesan estos temas. Sin embargo, existe la responsabilidad de su patrón, es que cuando ustedes empiezan a cotizar o ya los contrataron, los tienen que dar de alta en el Seguro Social. Eso es forzosamente obligatorio, ¿no? Los tienen que dar de alta en el Seguro Social. Les tienen que proporcionar su número de seguridad social, que independientemente de cada trabajo distinto que tengan, el número de seguridad social siempre tiene que ser el mismo. Si alguien a lo mejor tiene algún número de seguridad social distinto, es importante que lo certifiquen ante el IMSS. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga 2 o más números que sean míos, pero puede ser que tenga 2 números o más que yo esté compartiendo con otra persona. Es decir, que a mi número de seguridad social mi patrón le está haciendo aportaciones, pero a lo mejor, no sé, nosotras dos estamos compartiendo ese mismo número y en ese mismo número se están yendo las aportaciones de Olga y las mías. Y a lo mejor Olga, cuando se pensiona primero y se lleva mi dinero. ¿Por qué? No es culpa ni de Olga ni mía, porque en el Seguro Social nos dieron un mismo número de seguridad social. Pero ahí ya tienen que hacer un proceso que es un poco más complicado. Por eso es muy importante que si alguien identifica que tiene algún problema relacionado con el número de seguridad social, vayan al IMSS, certifiquen su número y arréglenlo de una vez, porque en experiencia propia nosotros en la CONSAR que recibimos a los trabajadores, la gente que recibimos es gente de 60 años que ya están haciendo su trámite de pensión y que ya a lo mejor pues ya no está bien de salud o no tiene gente quien lo acompañe o andan de un lado a otro arreglando estos problemas que no son tan sencillos de solucionar. Entonces por eso es importante que desde ahorita nos involucremos con la cuenta individual y revisemos todos nuestros datos, que esté correcto, ¿okay? Bueno, responsabilidad, como se los decía, de nuestro patrón, darnos de alta ante el Seguro Social, y el patrón tiene la responsabilidad de hacernos las aportaciones por concepto de retiro y vivienda. Esas aportaciones se hacen de manera bimestral de acuerdo a nuestro salario base de cotización. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros los trabajadores? Nosotros la responsabilidad que tenemos es, una vez que a mí me dieron mi número de seguridad social o mi alta en el Seguro Social, tengo que registrarme en una AFORE. Nadie lo va a hacer por mí. Si no me registro en una AFORE, ¿qué pasa? ¿A dónde se van mis recursos? Bueno, la CONSAR lo que hace es, si detecta que un trabajador después de un año que empezó a cotizar nunca se ha registrado en una AFORE, la CONSAR asigna las cuentas de estos trabajadores que no se registran a una AFORE. ¿Para qué? Pues para que empiecen a generar rendimientos. Sin embargo, no es lo mismo estar asignado a estar registrado. Antes, cuando la gente no sabía en qué AFORE estaba,
nosotros tenemos un centro de atención telefónica donde podemos les ayudamos a ustedes a que localicen en qué Afore están. Pero antes les decíamos, tu cuenta está asignada en Afore Inbursa, pero el hecho de que escucharan que ya estaba en una Afore ya no hacía que se registraran. Entonces, ahora les decimos, tú tienes una cuenta, pero no te has registrado. ¿Por qué? Porque dejaban el hecho de que les dijeran, estás en esta Afore, para que ya no se registraran. Y lo importante es, yo tengo la responsabilidad de elegir la Afore que quiero que administre mi cuenta y me tengo que registrar, ¿no? No nada más es así de, pues alguien administra mi cuenta, no. ¿Por qué? Porque para que ejerzan, por ejemplo, un crédito de vivienda, es importante que su cuenta individual esté registrada en una Afore. A lo mejor si alguien ha ejercido un crédito de vivienda, seguramente les han pedido los estados de cuenta de su Afore. ¿Por qué? Porque al estar registrados, nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro CURP, nuestro RFC, se registran en la base de datos nacional del SAT. Y si no nos registramos, es como si no existiéramos en esa base de datos, ¿ok? Bueno. Ahora, es importante registrarme. Primero tengo que comparar a las Afores. Ahorita les digo cómo se pueden registrar. Y pues también vamos a ir por etapas, ¿no? ¿Por qué necesito ahorrar aparte de lo que mi patrón aporta? ¿Por qué debo vigilar en todo momento mi cuenta individual, como se los comentaba, para que no vayan a tener problemas en un futuro? Y ¿cómo me debo preparar para mi retiro cuando ya nos acercamos a la edad de la pensión? Bueno, ¿cómo elijo una Afore? ¿No? A lo mejor muchos de ustedes han escuchado que existen diferentes Afores. ¿Alguien ubica o alguien está registrado en una Afore? ¿Alguien de ustedes? ¿Sí? Hay muchos que no saben en qué Afore están, ¿ok? Y bueno, muchos de ustedes a lo mejor se registraron en una Afore porque llegó algún trabajador de una Afore y les dijo, oye, mira, si te registras aquí te voy a mandar tus estados de cuenta, te voy a dar esta información, etc. Es importante que sepan que todas las Afores dan los mismos servicios. No hay una Afore que te dé un servicio mayor a otra. Todos los trámites que hacen las Afores son gratuitos, entonces todas son iguales, ¿no? Y todas son reguladas por la CONSAR. Pero, ¿cómo voy a elegir una Afore? Necesito primero tomar en cuenta son dos aspectos importantes. Es el rendimiento que me da la Afore y el rendimiento menos la comisión que me cobra, que me va a dar el rendimiento neto. Obviamente las Afores pues no van a, no es que los trámites que hagan tengan un costo, pero van a cobrarnos una comisión por administrar nuestros recursos y por todos los servicios que nos tienen que ofrecer. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta los servicios también que ofrece la Afore, pero lo importante es el rendimiento neto que la Afore me ofrece. Por ejemplo, si una Afore, supongamos Afore A, me da un rendimiento de 15 pesos, pero me cobra una comisión de 5 pesos, mi rendimiento neto va a ser 10 pesos, o sea, la ganancia que voy a obtener es de 10 pesos, pero tengo Afore B, que Afore B me da un rendimiento de 13 pesos, pero la comisión que me está cobrando es de 2 pesos, entonces el rendimiento neto que me deja es de 13 pesos. A lo mejor el rendimiento de la otra Afore pues es muchísimo más alto, pero la comisión también es más alta. Entonces, lo importante es ese rendimiento neto que a mí me deja para que yo pueda ver qué Afore me conviene más y qué Afore me va a dar más ganancias. Para que ustedes sepan identificar cuál es la Afore que más les conviene, nosotros tenemos algo que se conoce como indicador de rendimiento neto. Y ese indicador de rendimiento neto va de acuerdo a la edad de cada trabajador, porque no es lo mismo la Afore que le conviene a una persona de 60 años que la que le conviene a una persona de 27 años. Ahorita les explico, les enseño los cuadros y les explico para que ustedes puedan elegir, pero lo más importante es el rendimiento neto y también que ustedes chequen los servicios que les ofrece la Afore. Por ejemplo, si a lo mejor no pueden estar yendo o saliendo de su trabajo o de su casa y esta Afore les da servicios por internet y a ustedes les llama más la atención, pues pueden irse con esa Afore que les dé estos servicios, ¿no? O a lo mejor es una Afore
que no tiene sucursales cerca de mi casa, pues como que no me conviene mucho porque me tengo que trasladar muy lejos o tengo que estar llamando por teléfono para que me den información. Entonces, chequen también qué servicios les ofrece de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, ¿ok? Y bueno, la Afore lo que va a hacer es, la Afore es una institución financiera. Eso es muy importante que sepan que las Afores son instituciones financieras que administran exclusivamente recursos de ahorro para el retiro. Las Afores no son lo mismo que un banco, tampoco son lo mismo que aseguradoras o que casas de bolsa o que cajas de inversión, etcétera, ¿no? Las Afores, a lo mejor muchos ven los nombres como Afore Banamex o Afore Inbursa o Afore 21 Banorte, que son instituciones financieras como Banamex, Inbursa, etcétera, pero no son lo mismo, no las confundan. Si ustedes a lo mejor están en Afore Banamex y van al banco Banamex y piden un estado de cuenta, el banco no tiene la obligación de proporcionarles el estado de cuenta porque ellos no manejan esos recursos. Tienen que ir forzosamente a la sucursal de la Afore, porque pues obviamente si van a la institución financiera como tal, ellos no les van a proporcionar información. ¿Y qué es lo que hace la Afore? La Afore, como les decía, va a darles información sobre su cuenta individual. Ellos están obligados a proporcionarles cualquier información que ustedes requieran. Tiene que ayudarles a realizar los trámites. Por ejemplo, si tienen mal su domicilio, ellos se los corrigen. Si tienen mal sus datos, ellos hacen la corrección. Les ayudan con los trámites de su pensión, con la emisión de sus estados de cuenta, etc. ¿No? Y lo que hacen también principalmente es resguardar e invertir el dinero para que genere ganancias. Ahora, como les decía, las Afores invierten estos recursos en algo que se le conoce como CIEFORES. ¿Qué es una CIEFORE? Es una sociedad de inversión especializada en fondos de ahorro para el retiro. Y si ustedes ven estos colores, es de acuerdo a la edad de los trabajadores. Viene por colores y viene por edades. La CIEFORE Básica 4 es para trabajadores de 36 años y menores. La 3, que es la color naranja, es para personas entre 37 y 45 años. La azul es la 2, es para personas de 46 a 59 años. Y la morada, que es la CIEFORE 1, es para personas de 60 años o mayores. ¿Por qué esta diferencia? Porque las Afores van a diversificar las inversiones de acuerdo a nuestra edad. Por ejemplo, para las personas que están en la CIEFORE Básica 4, como todavía les faltan más de 20 años para pensionarse, la CONSAR le dice a la Afore: tú tienes permiso de invertir los recursos de estos trabajadores en renta un poco más variable. Te da más ganancias, pero a veces es un poquito más arriesgado. Sin embargo, la inversión en renta variable te da a ganar más. ¿Pero por qué? Porque falta ese ahorro de largo plazo, y para estos trabajadores les falta mucho tiempo y les va a hacer generar más ganancias. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que ya tienen 60 años? Las Afores solo pueden invertir los recursos en renta fija, que es renta, que son en productos menos riesgosos, o sea, que no se vaya a perder lo que ya tienen. ¿Por qué? Porque también en cualquier momento estos trabajadores van a tomar sus recursos para pensionarse. Y si alguno de ustedes hace inversiones, obviamente cuando haces una inversión debes dejar el dinero por cierto tiempo para que genere recursos. Con estos trabajadores no existe eso que si lo sacas antes te genera una penalización. No, porque como ya saben que ya lo pueden retirar en cualquier momento, no hay problema de que les digan: oye, te voy a multar por haber tomado los recursos porque no cumplieron el tiempo que debían haberse invertido. Y bueno, como les decía, deben elegir su Afore. Tienen que... Este es un ejemplo, porque bueno, si ustedes tienen una cuenta en el banco, ¿permitirían que alguien más viera sus estados de cuenta, o dejarían de estar pendientes de su dinero, o estarían de acuerdo en que algún desconocido elija el banco en el que quieren invertir sus recursos? Pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, esto también pasa con la cuenta individual. A veces nosotros no tenemos como esa cultura de el ahorro o del futuro, de ver hacia un futuro, y no nos preocupamos por la cuenta individual. Entonces, por eso es importante que sepan qué necesitan para elegir una Afore, que es revisar el indicador de rendimiento
rendimiento neto, los servicios que la Afore me ofrece, y bueno, también estar al pendiente de esta cuenta para checar si los rendimientos que me está dando, o si la cuenta, o si la Afore que elegí me está, es para las personas de menores de 36 años, es aproximadamente del 11%, 12%. Si ustedes ya se fijan en esta, ya baja un poco más el rendimiento neto, porque la inversión es un poco más conservadora. Entonces, si quieren checar, vean cuál es la Afore que más les conviene, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una persona de 27 años elige Profuturo GNP. Está en tercer lugar, a lo mejor el rendimiento que te da no está tan mal comparado con la Afore que está en el primer lugar, pero si se fijan, ya para la persona que está entre 37 y 45 años, pues ya baja un poco más, ¿no? Ya a lo mejor no es la Afore que más les conviene. O, por ejemplo, pensionista, en este lado, allá a la gente menor de 36 años no le conviene tanto. Acá a lo mejor sí, porque pensionista les da un rendimiento un poco más alto. Entonces, cuando se vayan a registrar en una Afore, o cuando decidan cambiarse de Afore, porque a lo mejor vieron que la Afore en la que están no les da los suficientes rendimientos, siempre fíjense que la persona que les va a hacer el trámite les muestre estas tablas a color y con la edad que les corresponde. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser abusados y decirles, oye, fíjate que mi Afore es la que te da el rendimiento más alto, pero no te está enseñando la tabla correcta o la que te corresponde a ti de acuerdo a tu edad. Digo, esas son como técnicas que ellos hacen para convencer a la gente, o para labor de venta finalmente, que a lo mejor nosotros no podemos regular lo suficiente, pero bueno, chequen, y es importante que vean cuál es la que les conviene de acuerdo a su edad, ¿ok? ¿Le puedo cambiar? Sí. Y en esta ya es de las personas que están entre 46 y 59 y para 60 o más. Si se fijan, ya cambiaron las tablas, ¿no? Por ejemplo, en la otra era Afore Sura la que estaba en primer lugar, y ahorita ya es pensionista, y va cambiando. Supongamos Profuturo, bueno, está en tercer lugar. Estas tablas de rendimiento neto, si ustedes se fijan, las Afores no se mueven tanto. Es decir, si se fijaron, Azteca, Coppel e Inbursa, en las 4 están casi hasta abajo, ¿no? Como que no se mueve mucho. No es que ahorita Coppel esté hasta abajo y mañana vaya a estar hasta arriba, ¿no? Porque es una proyección que ya se tiene de acuerdo a cierto periodo, y obviamente las inversiones son vigiladas por la CONSAR. Entonces, no es que digas ahorita, oye, ¿y qué tanto puedo confiar en una Afore? Pueden confiar al 100% porque la autorización de las Afores la hace la CONSAR. Entonces, una Afore no se va a crear nada más porque sí, o no va a desaparecer nada más porque sí. Todo lleva una autorización de la CONSAR. Por ejemplo, Afore 21 Banorte, antes existía Afore Bancomer, y la CONSAR dio autorización para que se fusionara con Afore 21 Banorte, que al final antes también era Afore Banorte, Afore 21, se juntaron y ya es una sola Afore. Entonces, estas fusiones o estas autorizaciones se hacen siempre de acuerdo con la CONSAR, y la CONSAR lo autoriza. No va a ser algo que pase nada más porque sí. Y si tienen alguna duda, por ejemplo, en relación a alguna Afore, pueden acercarse a la CONSAR y nosotros les proporcionamos la información. Ahora, ¿por qué es importante registrarse? Porque finalmente la Afore va a invertir nuestros recursos, y este tema es muy importante. ¿A quién de ustedes les llega su estado de cuenta de su Afore, de los que están registrados? ¿A casi todos? ¿Hay alguien a lo mejor que está registrado y que no le llegue? Ok. Bueno, la Afore, ¿cada cuánto les mandan sus estados de cuenta? 6 meses. Cada 6. Cada 6, ok. ¿Quién da más? La obligación de las Afores, la CONSAR obliga a las Afores a mandar los estados de cuenta de manera cuatrimestral, cada 4 meses. Lo hace en los meses de enero, en los meses de mayo y en los meses de septiembre, al corte de cada cuatrimestre. Por ejemplo, ahorita a lo mejor a muchos de ustedes les acaba de llegar su estado de cuenta. Se tardó un poco más porque estuvieron haciéndoles como un informe para que conozcan un estimado de su pensión. Entonces,
A veces hay prórrogas que la CONSAR autoriza a las AFORES, pero eso es general. Sin embargo, la obligación de las AFORES es enviar sus estados de cuenta cada 4 meses, ¿no? Y en teoría son 3 veces al año, en los meses de enero, de mayo y de septiembre. Sin embargo, si ustedes desean un estado de cuenta adicional, pueden acudir a la sucursal de la AFORE y la AFORE les tiene que entregar el estado de cuenta sin mayor problema, ¿ok? Y bueno, en este estado de cuenta, ¿qué hacen siempre que ven un estado de cuenta? Se van a cuánto dinero tienen, ¿no? Y ya lo demás no nos importa porque digo, ay, mira, ¿cuánto dinero tengo ahorita? ¿Y qué me importa si mi nombre es María Gabriela y solo está escrito como M.A. Gabriela? Puede ser que ese pequeño abreviatura que aparece ahí me digan a mí que no soy la misma persona. Eso es muy importante. A lo mejor si mi apellido es Galarza y alguien me escribe con ese, me van a decir, no, tú no eres esta Gabriela Galarza, sino que porque tu apellido es con S o con Z y está escrito con S. Esos pequeños, pues como errores o precisiones, al final nos pueden generar problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recibir nuestro estado de cuenta? Porque vamos a saber cuánto ahorro tenemos, pero también vamos a verificar que todos nuestros datos estén correctos. Aparte de que vean la cantidad de dinero que tienen en su cuenta, chequen sus datos, ¿no? Si no les llegan sus estados de cuenta a su domicilio, porque tal vez, no sé, si se cambiaron de domicilio o si hicieron alguna modificación y la AFORE no lo tiene correcto, pues ellos no van a saber. A ustedes que dijeron que no les llegaban sus estados de cuenta, yo les pediría que se pongan en contacto con la AFORE para que revisen si tienen sus datos correctos, ¿no? Porque a lo mejor me cambié de casa y no le avisé a mi AFORE, pues me va a seguir mandando los estados de cuenta al otro domicilio. Entonces, por eso chequen que todos sus datos estén correctos, ¿no? Y también en el estado de cuenta van a aparecer las aportaciones que nos hace nuestro patrón de manera bimestral. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de un estado de cuenta, que por ahí veo que algunos traen sus estados de cuenta a la mano. Bueno, ¿qué viene en el estado de cuenta? En la parte de aquí arriba es donde viene el saldo. Los formatos de los estados de cuenta, la CONSAR a veces le dice a las AFORES que los cambie con el fin de que sea la información un poco más simplificada. Entonces, siempre que viene, pues el saldo que tenemos en la cuenta, ¿no? Ese es el saldo que tenemos y bueno, lo que siempre revisamos. Pero ¿qué más viene? De este lado es el periodo que comprende el estado de cuenta. Como les decía, es de manera cuatrimestral y a lo mejor si algunos lo revisan puede ser que diga del 1 de enero de 2014 al 30 de abril. Sí, al 30 de abril de 2014, que es como el primer cuatrimestre. Después es de mayo a agosto y ya luego es de septiembre a diciembre. Son cada 4 meses. En esta parte, que es como la más importante, es donde vienen todos nuestros datos. En esta parte viene nuestro nombre y va a venir nuestro domicilio. Revisen que la información sea correcta. Y de este lado viene la CURP, el RFC y nuestro número de seguridad social. También chequen que esa información sea correcta. Si alguno de ustedes tiene algún problema con su CURP, primero les recomendamos que vayan a RENAPO. RENAPO es el Registro Nacional de Población y es quien emite la CURP. Entonces, si ustedes a lo mejor en algún momento tuvieron otra CURP y ahorita tienen otra, el RENAPO les tiene que certificar y al final les dice cuál es la CURP correcta. Entonces, en su estado de cuenta, si lo tienen mal, pídanle a su AFORE que les haga la actualización, pero primero hay que certificar la información con la instancia que la otorga, ¿no? Por ejemplo, el RFC lo proporciona el SAT. Entonces, si a lo mejor no tenemos homoclave, hay que darla de alta, porque muchos a veces no la tenemos, y la homoclave es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me llame totalmente diferente a Olga, ¿no? Y mis apellidos sean totalmente diferentes, pero muy casualmente la raíz de nuestro RFC va a ser la misma, ¿no? Supongamos que yo soy no sé, se me ocurre ahorita, Olga es Olga García y yo soy, no sé, un nombre con O de mujer, otro nombre, Olivia Galarza. Las primeras letras son prácticamente las mismas, ¿no? No sé, que Olga sea Olga García
Ruiz y yo soy Olivia Galarza Reyes, prácticamente la raíz de nuestro RFC va a ser la misma. Y si casualmente nuestra fecha de nacimiento es la misma, pues bueno, ¿cómo va a haber diferencia? Pues con la homoclave del RFC. A lo mejor no lo tomamos muy en cuenta, pero son datos importantes. Que por ejemplo, yo también es importante que tenga mi RFC con homoclave si es que hago mis declaraciones ante el SAT cada año, ¿no? Si hago mi declaración o si tengo un crédito de vivienda y quiero obtener un saldo a favor en esa declaración, pues hay que tener su homoclave correcta y esa la tienen que pedir directamente en el SAT. O si tienen a lo mejor mal su fecha de nacimiento en la homoclave y el SAT les dice, no importa, esta es la homoclave con la que tú te quedas, bueno, no pasa nada, pero hay que tener siempre los datos que son correctos y que los certifique la instancia que los emite. Y bueno, como les decía, abajo viene el número de seguridad social. Como se los comenté en un principio, es importante que sea siempre el mismo. Entonces, chequen que su número esté correcto. Ahora, en la parte que viene más abajo es un resumen de las aportaciones que se nos han hecho. Viene cuánto tenemos de nuestro ahorro para el retiro y también viene una parte del ahorro para la vivienda que nosotros tenemos. Es importante que sepan que los recursos de la vivienda no los maneja la Afore, los recursos de la vivienda los maneja el Infonavit. Entonces, a la Afore el Infonavit solo le dice, mira, este trabajador tiene tanto dinero de vivienda, infórmaselo. Entonces, la Afore les envía la información, pero es una situación meramente informativa, porque quien administra los recursos de vivienda es el IROS, y comunicarles pues cuáles son las acciones que deberían realizar para que se regularice toda la situación. Y a partir ya de los 60 años, que ya es la edad del retiro, la Afore tiene que comunicarse con nosotros para que les explique cuáles son las opciones de retiro que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo van a poder utilizar esto? En la fecha que la Afore nos indique para regresar por nuestra resolución de pensión. Ya es más fácil, ya no tienes que andar de un lado a otro para llevar a cabo los trámites, sino que ya nada más vas a tu Afore revisa, te recibe la información, le manda el expediente al IMSS y el IMSS al final ya determina si sí tienes derecho o no a la pensión, pero ya son como pasos más sencillos. Entonces, bueno, vamos a la parte importante. ¿Cómo voy a poder utilizar estos recursos de la cuenta individual? Con todos aquellos trabajadores que pues les tocaron los dos, ¿no? Comenzaron a cotizar, supongamos, al Seguro Social en 1990 o en 1988 y siguieron cotizando o todavía siguen cotizando. A esos trabajadores se les conoce como trabajadores en transición. ¿Y qué pasa? Cuando ya lleguen a la edad de pensionarse, van a poder elegir entre uno u otro régimen, dependiendo cuál sea el que más les conviene. Ahora, ¿qué requisitos necesito cumplir para poder tramitar una pensión garantizada? O sea, una pensión más baja, pero finalmente yo voy a tener una pensión. Y bueno, todos los recursos que hay en la cuenta individual para régimen 97 son los que se van a utilizar para financiar la pensión, ¿no? No vayan a decir que qué dinero es el que se les va a entregar aparte, sino que esto es lo que va a utilizarse para financiar su pensión. Si tuvieran recursos del SAR Infonavit o del SAR IMSS, esos sí los pueden retirar en una sola exhibición, pero pues muchos, si ya son puramente ley 97, no tienen eso, solo los que trabajaron antes. Y bueno, como les decía, nosotros, este es el teléfono de Sartel, son los medios de contacto que nosotros tenemos en la CONSAR. En Sartel pueden conocer en qué Afore están, si no están muy seguros o si no tienen Afore, pueden hacer la localización de su cuenta individual. Este es el teléfono, el 01850-00747, o en la página de la CONSAR también tenemos como toda esta información que se les otorgó. ¿Qué necesitan para localizar su cuenta? Es muy sencillo, su número de seguridad social, es lo único que necesitan. Si lo hacen por Sartel, hablan, digitan la opción 2, a su vez la opción 1, digitan su número de seguridad social y les van a decir si tienen o no tienen Afore. Si lo hacen por internet, la sección se llama No sabes en qué Afore estás. Ahí ingresan su número de seguridad social, un correo electrónico y la respuesta se las mandan al correo electrónico para que sepan en qué Afore se encuentran.
Y bueno, tenemos Twitter, Facebook, tenemos otras redes sociales en donde ustedes, si tienen alguna duda en específico sobre su cuenta individual, nosotros les podemos dar la orientación. Algo muy importante que digo, no está de más que se los comente, es ¿qué pasa si yo llego a morir antes de que pues, pueda obtener una pensión? La ley del Seguro Social establece que existen dos tipos de beneficiarios, legales o sustitutos. Los legales, ¿quiénes son? Si son casados, pues sería esposa o esposo, o si viven juntos en concubinato sería concubina o concubinario. ¿Quién más puede ser un beneficiario legal? Los hijos. Los hijos hasta 16 años o hasta 25, pero siempre y cuando estén estudiando. Y los padres, que son los ascendientes, siempre y cuando hayan dependido económicamente de pues, la persona que falleció. Para el caso de si llega a morir, por ejemplo, la esposa o la concubina, es un poco complicado que al viudo le den una pensión, porque tienen que comprobar como dependencia económica, pero les dan derecho a pensión. O sea, estos beneficiarios legales sí tienen derecho a una pensión a la pensión que les hubiese correspondido a estas personas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si cuando yo me muero no me casé, tampoco tuve hijos y mis papás ya no viven? Pues ya no existe ningún beneficiario legal, que son los que establece la ley. Entonces ahí entran beneficiarios sustitutos. O por ejemplo, tuve un hijo, pero mi hijo ya tiene 30 años cuando yo me muero, ya no cumple el requisito que establece la ley de que sea un beneficiario legal. Entonces se conocen ya como beneficiarios sustitutos, que son todos aquellos que no cumplan con el requisito de ser beneficiarios legales. Ellos no tienen derecho a pensión, pero sí tienen derecho a reclamar los recursos que hay en la cuenta individual, porque muchos piensan que cuando alguien muere, los recursos se los queda el gobierno, y no. Los beneficiarios pueden solicitar la devolución de los recursos o, en su caso, si tienen derecho a pensión, una pensión ante el Seguro Social, ¿ok? Para que sepan que, o si tienen algún conocido que falleció alguien y eso, para que sepan que si llegó a cotizar o si tiene una cuenta, pueden solicitar una pensión. La gente tiene derecho a pedir una pensión o el retiro de los recursos hasta después de 10 años, ¿no? Si la persona falleció, tienes hasta 10 años para poder reclamar. ¿Okay? Y bueno. Oye, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Pero se tienen que designar previamente los beneficiarios sustitutos? ¿O cualquiera? Sí, en la FORE cuando nos registramos o nos cambiamos, los puedes designar, pero esos son sustitutos. Sí. Si hay beneficiarios legales, los sustitutos no entran de ninguna manera. O sea, tal vez, no sé, se me ocurre que yo designo a mi hermano en mi Afore, pero tengo un hijo que es menor de 25 años y que está estudiando. Entonces, mi hijo tendría derecho a la pensión y mi hermano ya no tendría derecho al retiro de mis recursos. Los beneficiarios sustitutos únicamente van a entrar a falta de los legales. Claro. Bueno, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tiene una pensión de hace 10 años, mi papá que ya dos de mis hermanos la perdieron por edad. ¿Se pueden recoger esa pensión? ¿Cómo? ¿La pensión de sus hermanos? No, porque haga de cuenta que si tú ya cumples, o sea, si tú tienes una pensión por orfandad, porque tenías 16 años o estabas estudiando y no cumples 25, el Seguro Social, cuando tú ya vas a cumplir con la edad, por ejemplo, si estás estudiando y ya cumples los 25, te dan como una pequeña indemnización, como de 2 años después, para que tú sigas pudiendo tener un recurso, pero sí te la quitan, ya no la puedes recuperar porque es lo que establece la ley. ¿Y si no dieron esa indemnización? Eso hay que checarlo con el Seguro Social, porque el Seguro Social, si él es el que está pagando la pensión, él les tendría que entregar los recursos. Pero a su mamá, pues no le quitan la pensión hasta que llegue a faltar su mamá, ya no hay como alguien más que tenga derecho a esa pensión. No, eso sí, pero sí la indemnización sí no. No es como una indemnización. Hagan de cuenta que les pagan como unos meses más de la pensión que les correspondía, pero no recuerdo muy bien el dato de cuántos meses más es. Eso mejor chequenlo en el Seguro Social. Y bueno, finalmente es la información que nosotros les proporcionamos. Le di a Ivonne unas guías donde viene como un complemento o donde viene como más información sobre la que les acabo de proporcionar, por si llegan a tener alguna duda.
vayan a su Afore. Si tienen dudas sobre la cuenta, vayan a la Afore. Si la Afore no los atiende, acérquense con nosotros. Nosotros les podemos dar la información, precisamente para eso estamos, ¿no? Y sí. Una pregunta, ¿qué tan sano es estar cambiando de Afore? No es tan recomendable. Para cambiarte de Afore, la ley dice que te puedes cambiar una vez al año. Pero, ¿por qué no es tan recomendable? Porque mira, si yo primero elegí esta Afore y entonces, ya que cumplí un año, me cambié a otra y luego ya que cumplí otro año, me cambié a otra, yo nunca voy a poder ver en realidad esos rendimientos que me ofrece la Afore. ¿Por qué? Porque mis recursos van a estar entrando y saliendo y entrando y saliendo y nunca voy a poder ver ya más allá cuánto me dieron de rendimiento. Entonces, la verdad es que, no es como lo recomendable, pero si ustedes se quieren cambiar de Afore no hay problema, siempre y cuando que sepan que si se van a cambiar de Afore, por lo menos como es un ahorro de largo plazo, si solo están un año y obviamente no ven esos rendimientos, pues espérense un poco más de tiempo, no sé, a lo mejor unos 3 o unos 5 años para que vean cómo funciona esa Afore, cómo les da los rendimientos y si no están convencidos, cámbiense, pero no es tan recomendable porque al final, si te estás cambiando, tus recursos nunca van a permanecer invertidos el tiempo que deberían estar y no te van a dar los rendimientos necesarios. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, me meto a la página del CONSAR y quiero revisar en qué Afore me encuentro. Yo nunca me he dado de alta. Quiero revisar, me mandan un correo y me dicen que no estoy en ninguna, pero un día me llegó un estado de cuenta de Banamex, pero no vienen datos, por ejemplo, CURP y RFC, que son de seguridad social. ¿Ahí cómo lo puedo hacer para cambiarme o para realmente elegir una? Te tienes que registrar. Ella, por ejemplo, tú, Lizeth, eres un ejemplo de los trabajadores asignados. Las Afores tienen la obligación para los trabajadores que están asignados, para los registrados les mandan el estado de cuenta cuatrimestral, pero también si tienen cuentas asignadas, mandan los estados de cuenta a las Afores, pero al domicilio del patrón. Ajá, eso es como se. De hecho, aparece como trabajador asignado. Exacto. Ahí lo que tienes que hacer es, si quieres estar con Banamex, te puedes registrar con ellos porque, como te decía, no viene registrado ni tu RFC ni tu CURP, viene el domicilio, pero es el del patrón. Exacto. Si los patrones tienen como la infraestructura para poder entregar esos estados de cuenta, las Afores los mandan, si no, no están obligadas. En tu caso, no te has registrado, pero Banamex, como la CONSAR vio que tú nunca elegiste Afore, la CONSAR te asignó a Banamex, que fue una de las Afores que te da como mayores rendimientos. Entonces, tú puedes decidir quedarte con Banamex o registrarte en otra Afore, en alguna que te convenga un poco más. Pero ese es ejemplo. ¿Por qué? Porque no vienen registrados tus datos. Sí te mandan la información, pero si a lo mejor tú te cambiaste de trabajo, ya en el trabajo se quedan con tus estados de cuenta. Entonces la solución es, yo elijo de la Afore que quiera y te registras, exacto. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo empiezo a trabajar desde los 18 años, cumplo los 25 años que por ley está solicitando, pero yo dejo de trabajar, por ejemplo, a los 50 años, me tengo que esperar hasta los 60 años para... Sí. Pero si en ese tiempo, o sea, si ese final, de los 50 a los 60 años, yo no estoy trabajando, ¿me puedo retirar? ¿Cómo? ¿Pensionarte? ¿Pensionarnos bien? No, hay que cumplir con los dos requisitos que establece la ley, que son la edad y los años de cotización. Si tú dejas de trabajar a los 50 años, pero ya cumpliste con tus 25 años, a lo mejor ya no es tan necesario que sigas cotizando, porque ya tienes un requisito, ya lo tienes, que son tus 25 años de cotización, pero te falta cumplir con el requisito de la edad. Cuando llegues a los 60 años puedes solicitar tu pensión. Hay algo que es muy importante. En el Seguro Social tienen algo que se le conoce como conservación de derechos o periodo de conservación de derechos. Por todo el tiempo que tú hayas cotizado en el Seguro Social, el Seguro Social te va a dar un cierto tiempo después de que te diste de baja que vas a tener derechos ante el Seguro Social. Si cotizaste, lo que hacen es darte una cuarta parte de ese tiempo cotizado para que todavía tengas derechos ante el Seguro Social. Por ejemplo, si cotizaste 20 años, si te das de baja, 5 años después todavía vas a tener derecho ante el Seguro Social. ¿Qué pasa si tú dejas de cotizar a los 50 años? A lo mejor solo te dan 7 años más para que tengas derecho ante el IMSS porque cumpliste 25 años de servicio.
Pero si tú no tienes tus derechos vigentes, el Seguro Social te pide que cotices un año más para que se te reactiven todos esos derechos. Entonces, chequen también, por ejemplo, si a lo mejor ya vieron que ya cumplieron con sus semanas de cotización, chequen que cuando se vayan a dar de baja o si deciden ya salirse de su trabajo, cuando cumplan sus 60 años o a partir de los 60, cuando vayan a solicitar su pensión, tengan ese periodo de conservación vigente, porque si no, te van a decir, cotiza un año más para que se te reactiven todos esos derechos. Si no, les van a decir que les dan una negativa de pensión porque no cumplieron ese requisito. Entonces, es importante que chequen muy bien ese periodo. Puedes a lo mejor sí solicitar tu pensión, pero te van a decir, no tienes tus derechos vigentes, entonces tienes que cotizar un año más. Y a veces ya después o a los 60 o incluso a partir de los 56 años es un poco más difícil conseguir un empleo. Muy bien. Por ahí tenías que... Los recursos de la persona que llegase a tener los de SAR 92 vienen en el estado de cuenta de tu Afore. Puede que vengan o puede que no vengan. Los recursos del SAR 92 los administraban los bancos, no las Afores. Entonces, cuando se hicieron las modificaciones a la ley que dejó de existir el SAR, estos recursos se fueron a una cuenta concentradora que está a nombre del IMSS. Si no se unificaron a la Afore, nosotros podemos pedirle a nuestra Afore que nos los recupere. Necesitamos sí por lo menos tener un comprobante del SAR 92 o del Seguro Social de ese periodo para que la Afore haga la localización. Como están en una cuenta concentradora, necesita como la información de esos estados de cuenta para revisar si está... Hay un concepto ahí en el estado de cuenta que creo que dice SAR, o pueden pedir un resumen de saldos en su Afore que dice SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92. Si ustedes cotizaron para ese periodo y ven que no hay recursos, chéquenlo para que puedan solicitar entonces la unificación de su Afore, pero ellos hacen la recuperación de los recursos. Puede que existen, pero puede que no. Si no están unificados y cotizaban en ese periodo, soliciten la recuperación con la Afore. Gracias. ¿Sí? Una pregunta, en el caso de los que estamos en el periodo de transición, ¿qué aplica? ¿500 o 1250 semanas? Cualquiera de las dos. La que usted escoja. Por ejemplo, le van a dar a elegir entre las dos. Si ustedes están en ese, si ya cumple con las 500 semanas, a lo mejor o más, si cumplió con las dos, cuando usted se vaya a pensionar, le van a dar algo que se le conoce como documento de oferta y le van a hacer un estimado por una ley y por la otra. Usted va a decidir cuál es la que más le convenga, pero le van a dar las dos, o sea, le van a decir, mira, te puedes pensionar por el régimen 73 y va a ser tu pensión de tanto, o por el régimen 97 tu pensión va a ser de tanto. Entonces, en ese momento ya usted es el que va a decidir cuál es la que le conviene más y cuál es la que va a elegir. Y ya dependiendo de la que elija, pues van a ser los recursos que le entreguen de la cuenta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? En el caso del químico, por ejemplo, se puede, o para elegir el Afore o sacar el crédito de una casa, se tiene que ver por qué pensión se quiere pensionar. No. ¿O es hasta el final ya? Para el crédito de vivienda. Ajá. Porque me dicen que tiene que elegir si es el 97 o el 92. No, el 97 o el 73 en el régimen de pensión. Si tú quieres ejercer un crédito de vivienda, tienes que cumplir con los requisitos que establece el Infonavit. Por ejemplo, si nos pensionamos, nos pueden entregar los recursos de vivienda o pueden formar parte de los recursos que van a financiar nuestra pensión. Si tuvimos un crédito de vivienda, ya no vamos a tener esos recursos porque ya se utilizaron para nuestra vivienda. Pero si tenemos recursos y nunca los utilizamos, nos los tienen que entregar ya sea a manera de pensión o en una sola exhibición. Pero no, o sea, si tú quieres ejercer un crédito de vivienda, no tiene nada que ver el régimen de pensión, porque el Infonavit te va a pedir ciertos requisitos para poder tramitar un crédito de vivienda. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tuviste un crédito, lo terminaste de pagar y sigues cotizando 10, 15 años más, ¿qué pasa con ese recurso? Se te entregan esos recursos porque como ya terminaste de pagar tu crédito, es dinero que te siguen aportando y se te tienen que entregar. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues la información prácticamente es todo. Yo espero que les haya sido de utilidad. De todos modos, si tienen dudas, por ahí vienen hasta atrás, en la última página vienen todos los teléfonos de las Afores.
pues el teléfono de su Afore, etcétera. Vienen los teléfonos de las Afores, las páginas de internet para que se pongan en contacto con ellos. Y pues igual, si quieren ponerse en contacto con nosotros con mucho gusto les podemos proporcionar información sobre la cuenta o las obligaciones que la Afore tiene. ¿Okay? Muchas gracias. Una última pregunta. Para aportar los ahorros voluntarios, ¿cómo se puede hacer? Hay que acudir a la Afore y decirle que quieres hacer aportaciones voluntarias. No, la ventaja de las aportaciones voluntarias es que no hay como montos mínimos o montos o periodos fijos para que aportes. Es voluntario, es de acuerdo a tus posibilidades. Entonces, es importante que vayas y le digas a tu Afore, oye, quiero hacer aportaciones voluntarias. Ellos ya te van a explicar cuáles son los tipos de aportaciones voluntarias que tienen, porque hay aportaciones de corto plazo y hay otras que son de largo plazo. Entonces, tú vas a elegir cuál es el que te conviene más o cuál es la aportación que más te conviene y ellos ya te van a decir, si eliges de corto plazo, las tienen que permanecer invertidas por lo menos de 2 a 6 meses y ya que se cumple con ese periodo, las puedes sacar con el rendimiento que te generó. O si lo quieres hacer de largo plazo, mínimo tienen que ser 5 años, también son deducibles de impuestos, pero sí tienen que permanecer invertidas todo ese tiempo y ya que permanecieron ahí, las puedes retirar o puedes elegir que ya no las saques nunca hasta que te pensiones. Son varias formas de hacer ahorro voluntario, pero ya la Afore te puede explicar más detalladamente cómo hacerlo. Nada más es acudir a la Afore y ya decirle que quieres hacer aportación voluntaria. Me firma una lista de asistencia. ¿Lo puedes presentar? La